Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos de nueva cuenta aquí listos para la segunda sesión de este mini curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, de algunos temas específicos de ello. Y pues antes de comenzar con la sesión del día de hoy, me gustaría retomar la solución de algunas inquietudes que me hicieron favor de mandar a través de redes, a través de WhatsApp, sobre la problemática vista el día de ayer. El tema ayer lunes, como ustedes saben, fue el relativo a cómo se redacta una demanda civil mercantil. Entonces, pusimos un caso práctico que tenía que ver con las obligaciones sucesivas o simultáneas, con la fecha y lugar de pago, con la competencia del juez para conocer del asunto, si podría ser o no una competencia prorrogable en razón de la jurisdicción, y también vimos lo relativo a los elementos de la acción personal. Para no dejar sin contestar a los compañeros en esta pregunta que quizá fue la más recurrente de todas, pues veremos la cuestión de los elementos de la acción personal. Dijimos ayer que el contrato base de la acción, el que unía a A con B, era uno de compraventa. Déjenme ponerme por aquí. Entonces, en la relación jurídico-procesal de A, que vendría a ser el vendedor, contra B, que era el comprador, se iba a llevar un juicio que quedamos que era una correlación de actos y hechos jurídicos que se entrelazan lógica y cronológicamente, buscando llegar a un fin común, a una meta. Señalamos que el juicio comienza con la demanda. Todo juicio, no importa si es civil, laboral, fiscal, agrario, etc. Y terminará con el dictado de una sentencia definitiva. Entonces, el actor presenta su demanda. Decíamos que la demanda es el vehículo a través del cual se transporta eso que se llama la pretensión, ¿verdad? Lo que está reclamando la parte actora. Y este juicio de A contra B, decíamos que había que identificar qué tipo de acción había que ejercerse. ¿Me ayudan atrasando un poquito el celular para que no se vea tan encimado? El tipo de acción que habría que ejercerse. Esta es una acción de cobro de pesos, o sea, de cumplimiento de contrato, una acción personal. Decíamos que en nuestro sistema procesal solo hay dos clases de acciones: las acciones reales, o sea, aquellas que recaen sobre las cosas, y las acciones personales, cuyo origen es el negocio jurídico entre las partes, que implica obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. En este caso, A, o sea, el vendedor, le reclama a B, el comprador, una obligación de dar, que es pagarle el dinero. Quiere que se complete la operación. Sin embargo, uno de los temas que más me llegaron a comentar ustedes, compañeros, y por eso en la medida de lo posible traté de dar respuesta, pues creo que al 80-90% de los que me escribieron, porque fueron pues demasiadas decenas o cientos de personas con algunas dudas o comentarios. Una de las inquietudes recurrentes era acerca de por qué tenía que hacerse una interpelación o no, y si la interpelación debería hacerse o no en todos los casos. Por eso le estoy dedicando unos minutos de esta sesión para no dejarlo olvidado el punto. Decíamos que para que una obligación de dar sea exigible, requiere lo siguiente: las obligaciones, déjenme lo pongo aquí con otro color para ver si lo marco. La obligación, ¿sí se notan? Sí. Debe ser una deuda líquida, obligación de dar.
cierta, de plazo vencido y o exigible. Entonces, en nuestro contrato base de la acción, o sea, el de compraventa, el que está uniendo al comprador con el vendedor, ¿existe una deuda líquida? O sea, ¿ya está determinada? Sí. ¿Que sea determinada o determinable, verdad? ¿Es cierta? Sí. Porque está reconocido el vínculo jurídico entre las partes que emana de ese contrato de compraventa. ¿Es de plazo vencido? Sí, porque el comprador tenía un deber con independencia de que se le escriturara o se le entregara la posesión. ¿Y cuál era su deber? Recuerden que la compraventa es un contrato bilateral, sinalagmático, donde hay un cruce de derechos y obligaciones. El comprador tenía como deber pagar y el vendedor pues entregar la cosa, ¿verdad? Firmar la escritura, pero no eran obligaciones simultáneas, o sea que se agotaran en el mismo acto, sino sucesivas, que una no dependía del cumplimiento de la otra. Entonces la primera pregunta que me hacen es, ¿en todos los casos hay que hacer una interpelación? No, no en todos los casos. Solo cuando la obligación no sea de plazo vencido o exigible. Es que todos los días se nos va a caer un poquito para que se despierten, ¿verdad? De plazo vencido o exigible la obligación. De plazo vencido, o sea, que ya pueda ser reclamable porque llegó la condición a que estaba sujeta la misma. Pero si no está el plazo vencido, pues no se puede reclamar la obligación sino hasta que se venza, como en el caso de que dicen, no sé, una declaración unilateral de la voluntad: ofrezco recompensa a quien encuentre mi perro que se extravió en la calle. ¿Cuándo lo voy a reclamar? Cuando encuentres el perro. O como el abuelo que le dice al nieto: te voy a regalar un coche cuando cumplas 18 años. ¿Cuándo le va a hacer exigible la obligación? Pues cuando cumpla 18 años, no cuando tenga 17 y medio. A eso se refiere la exigibilidad. Ahora, en el caso puesto del contrato, decíamos que sí hay fecha de pago y rige el principio jurídico de que el día interpela al hombre y el lugar. Leíamos el artículo 2082 del Código Civil de la Ciudad de México y el equivalente a nivel federal o de las entidades federativas, ¿verdad?, que es idéntico en su contenido, que decía que, en palabras más, palabras menos, que salvo pacto en contrario, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. La pregunta sería, ¿hay pacto en contrario? No, porque si hubiesen dicho, para efectos de este contrato, el pago será en la cuenta bancaria, clave interbancaria, número de cuenta, banco, etc., pues entonces ese sería el lugar de pago, o en el domicilio perenganito, pero no se dijo nada. Entonces, ante la ausencia de ese acuerdo de voluntades, pues rige la regla de que el pago será en el domicilio del deudor. Ahora, uno de los elementos que más dudas generó, y por eso le dedico tiempo, es ¿por qué si el emplazamiento, sabemos todos, que hace las veces de interpelación judicial, pues por qué tenemos que hacer un acto prejudicial antes de demandar? Habida cuenta, pues que con la misma demanda, pues algún día se emplazará y se hará las veces de esa interpelación. Bueno, la respuesta, señalábamos, es que los elementos constitutivos de la acción deben de estar configurados, palabra clave para subrayar, antes, previo a la presentación de la demanda. ¿Por qué? Porque si lo hicieran con posterioridad a la presentación de la demanda, el demandado pues no podría defenderse debidamente, dado que él solo va a repeler esto, el escrito de demanda. Y ahí, cuando presentas el escrito de demanda, todavía no consta el emplazamiento.
no se sabe si está correcto o incorrecto cómo se realizó el mismo. Entonces, ojo, los elementos de la acción deben de estar confeccionados previo a la presentación del escrito inicial de demanda. Esa es la razón por la cual, si la deuda no cumple alguno de estos requerimientos o elementos, tiene que cubrirse, o sea, tiene que interpelarse, requerirse en el caso de la fecha y o lugar de pago. Esa es la razón. Ahora, me preguntaban muchos compañeros, supongamos que demandamos sin haber interpelado, y supongamos que la consecuencia es que se dicte una sentencia desfavorable. O sea, cuando salga la sentencia, va a perder el actor. Pero recuerden que hay sentencias que estudian el fondo y otras que no. Sentencias, si no configura el actor los elementos de la acción, esta sentencia será improcedente. Entonces, ¿qué necesitaría el actor para volver a demandar? O sea, nunca hubo un pronunciamiento de fondo respecto si el comprador demandado, si debe, no debe, pagó, abonó, si la cosa valía menos o lo que fuera. Nunca hubo ese pronunciamiento. Entonces, hay quien me dice, ¿puedo volver a demandar? La respuesta es sí. Aquí no va a haber cosa juzgada, repito, porque no se entró a analizar el fondo del problema. Y me dicen, fíjense, esta es una cuestión muy técnica, pero que ustedes con su olfato y sentido común la van a cachar de inmediato. Paréntesis aparte, igual que les he dicho ayer en varias ocasiones, pues hoy lo mismo. Tomen en cuenta que esta no es una verdad ni absoluta, ni perfecta, ni modificable, ni nada. Simplemente es la versión de un servidor que comparto y pues espero que les pueda servir. Hay una sentencia ya improcedente. Ya, se perdió el juicio. ¿Qué tiene que hacer entonces la parte actora? Pues iniciar un juicio 2. Un juicio 2 de nueva cuenta de A contra B. Y se preguntarán, entonces, antes de iniciar el juicio 2, A es pregunta, ¿tiene o no que interpelar a B? Pues si aquí perdió, porque no interpeló, o sea, porque no se configuró un elemento de la acción, ¿verdad? Que es la fecha y o el lugar de pago. En el caso concreto era el lugar de pago. Pregunta, ¿tiene que interpelar para iniciar el juicio 2? No, no tiene que hacerlo. Bastaría que saquen la copia certificada de este juicio, específicamente de la diligencia de emplazamiento, esta copia certificada, y ya con la sentencia desde luego, la ofrecen como prueba en el juicio 2, para decir, oye juez, yo ya tuve un juicio 1, donde le reclamé el pago de la compraventa. Ese juicio lo perdí porque se estimó improcedente la acción. Lo emplacé en fecha tal, y el emplazamiento, todos los códigos procesales civiles dicen lo mismo. No se preocupen nada más por el de la Ciudad de México. Todos dicen la misma regla, que el emplazamiento, entre otras cuestiones, hace las veces de interpelación judicial. Entonces, bueno, pues esa sería la solución a ese problema recurrente. Por ahí algún compañero, Luis, me hizo favor de subir al grupo de Facebook algunos criterios jurisprudenciales que hablan sobre la mora como un elemento de la acción de rescisión y o cumplimiento de contrato. Bueno, eso por lo que hace a las dudas. Ahora, no quería despedirme, pero tomen en cuenta que el tiempo es muy poco para estas sesiones, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 a lo mucho. Y ayer omití darles 3, 4 sugerencias al margen de lo que dice la ley de cómo se redacta por escrito, en qué caso puede ser verbal, en qué materia, cómo se presenta, etcétera, etcétera. 3 o 4 sugerencias de un servidor
que he visto y he aprendido de mis colegas que puede servir para una mejor elaboración de demandas. Y ahí les va. En mi opinión, déjenme sentarme aquí para esta parte. En mi opinión, sería lo siguiente. Número 1. Dijimos que la demanda es el vehículo en el que se transporta la pretensión del actor. Es esa carta a Santa Claus donde le decimos: oye, señor juez, quiero que me concedas, como el niño que le pide a Santa Claus, repito, quiero que me traigas todo esto. Y quiero la rescisión, el pago, la pena convencional, los intereses, los gastos y costas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cómo hacemos para una mejor demanda? Consejo número 1 de un servidor sería recordar esa vieja regla de Quevedo: lo bueno breve 2 veces bueno. Y yo diría, lo malo menos malo. Yo creo que ya no existen abogados a los que nos paguen por kilo o por hojas las demandas, ¿verdad? Bueno, yo supongo. Entonces, ahora es más fácil hacer demandas kilométricas porque con el copiar y pegar, que bajan los archivos de internet o del semanario judicial o de algún libro, etcétera, pues se hacen temas interminables, pero como para qué vas a repetir 5 veces algo que con la primera o la segunda, si acaso, pues ya quedará suficientemente asentado que es lo que estás pidiendo. Entonces, la brevedad para mí es un tema importante. Brevedad no es sinónimo, no es pariente de mala calidad. Al contrario, para mí es hermano de la eficiencia, de hacerlo bien en el menor espacio posible. Brevedad. Segundo tip: parecería que entre abogados ni siquiera tendríamos que hablar de esto. Y yo sé que a todos caemos en esos errores, todos tenemos alguna falla, pero jóvenes, tenemos que hablarlo y tenemos que estar conscientes de esto. Ortografía y redacción. Fíjense, le puse una conjunción, no una disyuntiva. Y mucha gente dice: bueno, me voy a fijar en la ortografía nada más, pero la redacción también es importante. Se supone que los abogados somos profesionistas que en general, digo, se supone, escribimos bien. Y por una razón sencilla: porque leemos mucho, se supone, insisto. Entonces, yo no puedo saber las reglas gramaticales a la perfección. Recuerdo cuando mis hijos iban en primaria, que llevaban esas materias, así que me digan el acento y la crítica, no sé qué, el pospretérito, el pasado de segunda persona, y no me la sé. Pero si me dicen: oye, ¿cómo se escribe la palabra jurisprudencia? Pues sé cómo se escribe. ¿Por qué? Porque la he leído quizás 100 o 1000 veces. O sea, si leemos, nos hacemos mejores escritores. Entonces, como sugerencia, es cuidar la ortografía. Pasa con la ortografía que es de esos enemigos silenciosos, digo yo, porque el lector, o sea, el juez, el secretario, el magistrado, cuando detecta estos horrores ortográficos, su mente automáticamente, aunque no lo quiera, se empieza a desviar a ese punto y no a los argumentos que estemos dando. Como suelo decir en clases, como imagínense, a todos quizá alguna vez nos pudo haber pasado el que sale a hablar en público y trae un frijol o comida en la boca, en el diente. Pues se ve mal, ¿verdad? Y le da pena a los demás decirle, o el que trae el zipper del cinturón por debajo. Pues todo el mundo quisiera decir: así se ven mal los errores ortográficos, desvía la atención. Y la redacción, pues también. Hay muchos manuales, muchos libritos que ya nos guían sobre cómo escribir correctamente. Un párrafo que tiene más de 5 o 6 renglones está mal escrito. Repite más de 2 veces la misma palabra, está mal escrito. Utiliza los mismos conectores, está mal escrito. O sea, tenemos una oportunidad, no lo veamos como algo insalvable. A fuerza
de estar leyendo y de estar capacitándonos en este tipo de temas como los manuales de redacción, vamos a ser mejores escritores, porque hasta nosotros mismos, no sé si se han dado cuenta que hay autores que preferimos unos ante otros. Algunos son más tediosos, son más cansados y otros son más digeribles. Bueno, pues lo mismo pasa con nuestros escritos. Estamos queriendo convencer a alguien que quizá no conozcamos, como es el juez o el magistrado. Imagínense una ciudad como aquí en la Ciudad de México, un local como estos, donde hay decenas o cientos de jueces. Pues es imposible que conozcas a todos. Y quieres convencerlo a través de una carta, pues hagamos que la carta sea lo más didáctica, lo más clara posible. Entonces ya decíamos, sugerencia 1, la brevedad; sugerencia 2, ortografía, redacción; sugerencia 3, la presentación. A mí, ahorita que estamos en vacaciones, pues me encanta este ejemplo. Nadie pediría que viniera pues en un pants, en unos tenis, cómodamente a dar mi clase, pues además es en línea, ¿verdad? Y nada me impide lograr esto. Pero si no tenemos una presentación adecuada, también el destinatario desvía su atención. Hay muchos colegas que de repente les gusta usar, por ejemplo, hojas de colores. No el color blanco tradicional, sino que utilizan un beigecito, un verdecito, un cafecito. No está prohibido en la ley, claro, todos lo sabemos. Pero pues no es algo quizá muy atractivo a la vista. Y creo que hay que evitarlo. La letra, pues tampoco es como para que les diga van a usar este tipo de letra de las decenas que existen, pero sí decirles utilicen un tamaño legible. No hay necesidad que utilicen el tamaño número 8 pensando que el lector, la contraparte, no va a poder leerlo. Pues sí, no lo va a poder leer él, pero tampoco el juez. Entonces yo diría que un rango entre el número 12 y 14 pues es más que adecuado. Y el tipo de letra, la que ustedes quieran, nada más que sea legible. De nada sirve que quieran utilizar la algeriana más rara que pueda haber ahí en Word, pues no la va a poder leer ni siquiera el juzgado. Entonces, recapitulando: brevedad; 2, ortografía y redacción; 3, la presentación impecable, porque por muy buena que sea su demanda, es como el regalo muy elegante, muy bonito que ustedes llevan, pero si la presentación, el moño, ¿verdad?, la decoración está sucia, está rota, pues genera una mala percepción. Y cuarta y última, esta creo que nos cuesta trabajo a los abogados, por la formación o deformación que tenemos, que es el manejo de un lenguaje sencillo. De repente como que alguien nos dijo a los abogados que somos los, ahora sí que lo voy a decir en latín, non plus ultra, y no es así. ¿Por qué no nos podemos comunicar con palabras sencillas? Todo tiene que ser rimbombante, dirían por ahí. Y eso, pues lo único que genera es como que no haya un fácil entendimiento. Quizá por el secretario del juez sí, porque ellos son expertos y peritos en eso, pero por nuestros propios clientes, las partes interesadas, que entiendan qué es lo que estamos haciendo valer. Yo diría que utilicemos un lenguaje sencillo, tampoco sin llegar a vulgar o casual, pero ordinario. En esto de la comunicación, pues es malo hablar en primera persona, o sea, que empieces a tutear o a dirigirte en lo personal al abogado. Habrán visto ustedes que escritos donde dice el colitigante, y como ingenuamente o maliciosamente lo dice la contraparte, pues no tienes por qué poner adjetivos, por qué calificarlo, será el juez quien lo haga. O cuando empiezas a tutearlo, pues también no se ve muy respetuoso el lenguaje. Ahora, a los abogados también nos han enseñado que hay algo que no nos gusta, nos envenena, nos mata, y es hablar en latín. Yo no sé quién fregado nos dijo que mientras más latinajos pongamos, será más sólida o generará más convicción en nuestros escritos. De repente veo que presentan, no sé, una contestación. Para empezar, el grupo de adjetivos:
vengo a contestar la temeraria, maliciosa, infundada, improcedente, ridícula, absurda y demanda. ¿Por ese solo hecho ya no va a prosperar o será el juez el que la califique? Yo me pregunto, ¿no sería lo mismo que digas vengo a contestar la demanda y punto? Ya el juez te dará o no la razón. Entonces evitar el sobrecalificar y uso de adjetivos. O cuando dicen vengo a contestar ad cautelam. Chingado, ¿qué significa ad cautelam? Yo nunca he visto en un código que exista esa figura de equivalente al por si las moscas, ¿no? Por si no prospera lo otro, prospera lo aquello. Pues no. O vengo a poner la excepción non riteat impleti contractus, sine action agis, rebus sic stantibus y cosas así medias raras. Ya sé que se oye muy bonito la doctrina, ya sé que las leímos con Rogina Villegas, con Gutiérrez y está bien, está bien. Pero 2020, ¿no podría ser más fácil decir, señor juez, vengo a poner la excepción de contrato no cumplido? Porque, pues si no hablas a veces ni castellano, como por qué lo quieres poner en latín. Utilizar un lenguaje sencillo. Bueno, ese era nada más los comentarios respecto a lo visto el día de ayer. Temas que quedaron pendientes. Y entraremos ahora de lleno a un tema que parece árido, parece muy teórico, pero en realidad tiene la mayor utilidad práctica, no en el proceso civil, en el proceso. Nosotros, la idea es no que seamos abogados procesalistas civiles, sino que seamos abogados procesalistas. De repente me suelen preguntar algunos alumnos, yo me dedico mucho en la práctica profesional y también en la docencia al tema del juicio de amparo. Y me dice, maestro, ¿cómo me recomienda que me ponga a estudiar algo para poder aprender amparo? Le dije, aprender teoría del proceso. ¿De qué proceso? Del proceso. Sea civil, que es la base de las demás materias. ¿A poco creen que los juicios laborales, penales, fiscales o la materia que gusten llamar, no existe la palabra objeción, interrogatorio, tacha, exhorto, edicto, recusación, impedimento? ¿A poco piensan que eso no existe allá? Pues claro que existe. ¿Y de dónde surgieron? Pues del proceso civil. Entonces la idea es que dominemos nosotros las figuras procesales y dentro de ellas, para mí, pues quizá las más importantes son los presupuestos procesales. De eso trataremos el día de hoy, porque los vamos a vincular con la sesión del día de mañana, que son las actitudes del demandado que puede realizar en un juicio, o sea, contestar la demanda, pues, y dentro de ellas oponer excepciones. Y dentro de las excepciones, pues las procesales, ¿verdad? ¿Qué son los presupuestos procesales? Diremos de entrada que son las condiciones mínimas necesarias para la válida integración de una relación jurídico-procesal. Esto es, sin esas condiciones necesarias, un juez no puede dictar válidamente sentencia en un juicio, porque al juicio le falta algo, ¿verdad? Y ese algo imposibilita el que se pueda fallar el fondo. Nuestros códigos procesales hacen una descripción de dichos presupuestos procesales al tratarlos como las excepciones procesales. En el Código Procesal Civil de la Ciudad de México, que es el que yo conozco, y sus equivalentes del interior de la República, recordemos que existen tres grandes familias, llamémoslo así, de códigos procesales civiles, que es la del Procesal Civil de la Ciudad de México, que permeó en la mayoría de entidades federativas. Yo me atrevería a decir en el 80-90% de entidades federativas han copiado, pues por un centralismo histórico que hubo en el país, el Código Procesal Civil local. Existe además uno o dos estados de la República que imitaron una segunda familia, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, de más novedosa confección.
y que puede ser supletorio además en los juicios de índole federal, ¿verdad? Y habrá un estado en lo particular, que es nuestro estado vecino de Puebla, que tiene su llamado Código Cajica. Se parece, pero tiene también sus grandes diferencias de la familia del procesal civil de la Ciudad de México y del Federal de Procedimientos Civiles. Bueno, habiendo dicho eso, insisto, en los códigos procesales civiles, como el de la Ciudad de México, se establece un capítulo llamado de las excepciones procesales. En nuestra ley adjetiva civil estatal, local, es el capítulo segundo del libro primero e inicia en el artículo 35. Te empieza describiendo cuáles son las excepciones procesales, o sea, las que atienden presupuestos procesales. Dijimos presupuestos procesales, condiciones mínimas, necesarias e indispensables. Sin ellas no se integra la relación procesal. Y en materia mercantil, nuestro Código de Comercio, ¿verdad?, las regula en el artículo 1122 y en el 1131, si no me equivoco, déjame decir, es el último, 1122 y es el 1131, efectivamente, del Código de Comercio, que hablan sobre estas excepciones procesales que afectan a los presupuestos procesales. Ahora, algo muy importante de tener en mente, que es los presupuestos procesales son de estudio oficioso para el tribunal. Esto es, el juzgador los debe de hacer valer, lo invoque o no la contraparte. ¿Y por qué lo tiene que hacer valer oficiosamente? Si estamos en un juicio interpartes de derecho privado, de no hay afectación al Estado, porque son condiciones necesarias del proceso. O sea, no están ni siquiera a disposición de las partes, sino son propias del proceso. Vamos a ver qué nos dice. Me voy a referir al Código de Comercio por la razón de que es de naturaleza federal y ese es más creíble que nosotros todos los podamos conocer, aunque es casi una copia fiel del procesal civil de la Ciudad de México. Como hay muchos compañeros, compañeras que nos están viendo del interior del país, pues no sería justo que les hable de una ley procesal civil que quizá no tengan al alcance, ¿verdad? Nos dice el Código de Comercio en el 1122, son excepciones procesales las siguientes. Primera, la incompetencia del juez. Prefijo no, competente, o sea que no tiene competencia. Ayer señalábamos que la competencia es una medida, es una porción de la jurisdicción, pero la competencia se puede dividir en lo siguiente. Déjenme usar el pizarrón para que nos quede más claro. Hay competencia objetiva y competencia subjetiva. Decíamos, si el género es la jurisdicción, el juris dicte, o sea, el decir el derecho, una porción de esa jurisdicción es la competencia. Esto es, imagínense que al lado de ustedes hay un juez familiar de la ciudad donde se encuentren y de repente van saliendo a la calle y pues por un accidente se atropella a una persona y fallece. Pregunta, ¿ese juez familiar tiene jurisdicción en su ciudad? Sí, sí tiene jurisdicción, o sea, es juez en esta ciudad. ¿Tiene competencia para conocer ese asunto? No, no tiene competencia, porque él es familiar y el atropellamiento pues será un tema de índole penal, ¿verdad? Entonces, la competencia solo es una porción o medida de la jurisdicción. Ahora, competencia objetiva y subjetiva. Me voy a referir a la más fácil, que es a la subjetiva. Implica esa
independencia, libertad o autonomía del juez. ¿Para qué? Para resolver un asunto. ¿Qué pasa si al juez al que le toca conocer el asunto, pues por una cuestión de azar, ¿verdad? Imagínense que es pariente de alguna de las partes, sea del actor o del demandado, o que haya sido con anterioridad abogado de alguna de las partes, o que sea enemigo o amigo estrecho de alguna de las partes, etc. Significa que ese juez no podría juzgar con independencia, con autonomía, con libertad, porque humanamente tiene una inclinación a favor o en contra de una de las partes. Entonces, ese juez cae en una causa de impedimento y por consiguiente tiene que declararse él impedido para conocer del caso. Si lo hace motu propio cuando le llega la demanda, será entonces su superior jerárquico, si es un juez de primera instancia, pues será la sala o el tribunal unitario, según sea naturaleza local o federal, quien conozca del impedimento. Si lo declara infundado, puede decir, no, no es cierto, esto no es suficiente para que tú no juzgues con imparcialidad y te lo devuelvo a ti mismo. Pues él conocerá el caso. Si el superior jerárquico declara fundado el impedimento, entonces deberá remitírselo al juez en el orden numérico progresivo que continúe. Si este era el juez cuarto, pues pasará al quinto. Si era el juez 25, pues pasará al 26 y así sucesivamente, ¿verdad? Esto es la competencia subjetiva. Ahora, ¿qué pasa si el juez, a pesar de caer en esa causa de impedimento, no la invoca? O sea, él no dice nada, no se excusa de conocer el asunto. Las partes, sea el mismo actor o el demandado, pueden hacer valer la recusación, que es una figura procesal a su alcance, donde ellos van a recusar, o sea, volver a acusar esa petición de que se le declare incompetente. Y pasará lo mismo, se remitirá al superior jerárquico que declarará fundado o infundado, ¿verdad? Pero la que nos presenta más problemas en la vida práctica, no por lo que la recusación de impedimentos no exista, sino que es poco usual que se presente. La que nos genera más utilidad práctica, porque aquí lo que se busca con todos nosotros es que nos llevemos un conocimiento práctico, algo que se utiliza en el día a día, no quedarnos meramente en aspectos doctrinarios, ¿verdad? Digamos que la competencia objetiva atiende a los típicos factores que nos han enseñado de materia, territorio, cuantía, grado, y en algunos lugares como en la Ciudad de México, turno o prevención. ¿Cómo está esto? Imagínense que nos emplazan a un juicio oral o ordinario, no importa, civil. Y de la lectura de los documentos vemos que quizá para nosotros pues el asunto no sea civil, sino sea mercantil. Entonces nosotros tenemos un deber, que es contestar ante el juez que nos emplazó. Esa es nuestra chamba, sin perjuicio de que hagamos al hacer valer contra él las cuestiones de competencia que tengamos. Entre ellos decirle, oye juez, tú eres incompetente, ¿verdad? Porque este asunto, si no es civil, es mercantil. Si en esta plaza hay especialización de tribunales, hipotéticamente hablando, que en algunos estados de la República sí los hay, pues entonces el asunto tendrá que remitirse a queja.
Por territorio, decíamos que se llega a presentar mucho en la práctica el problema, como el caso que les di ayer, de que una parte vivía en Tijuana, la otra en Morelia, el inmueble vendido en Hidalgo y el lugar de juicio en la Ciudad de México. Bueno, la regla territorial, yo les voy a ayudar, digamos que a resolver un 95% de los problemas con estas tres sugerencias. Repito, 95. Habrá uno o dos casitos raros que no quepan en esta regla, pero para efectos prácticos pues son la mayoría. Acciones reales. ¿Qué juez conoce? El del lugar de la cosa. Acciones reales, el del lugar de la cosa. Acciones personales, obligaciones de dar, hacer, no hacer, domicilio del deudor, o sea, del demandado. Siguiente cuestión, ¿y si el demandado hipotéticamente tiene varios domicilios? O más aún, porque hay personas que tienen domicilios, no me refiero a dos casas en la misma localidad, sino en diferentes estados de la República. Decía que hay gente que trabaja en la Ciudad de México y a lo mejor vive en Cuernavaca, Morelos, que es otra entidad, ¿verdad? Y puede tener domicilio en uno y en otro. Entonces, acciones personales, domicilio del demandado. Y si hubiese varios domicilios, o sea, varios demandados, porque a lo mejor se le va a demandar, en un caso de litisconsorcio pasivo, a B, C, D y E, y uno vive en Tlaxcala, uno en Querétaro y uno en San Luis Potosí. ¿Quién va a ser competente si no es una acción real, si no es una acción personal? Bueno, si no hubiera pacto expreso, cualquiera de ellos podría conocer. Y la tercera reglita que les diría es, en asuntos del estado civil o familiar, hay un truquito que se hace valer mucho por los abogados, que es cuando quieras sujetar la competencia de un juez a favor de donde tú estás abogado, es el juez del que demanda en asuntos alimentarios. Basta que demandes el pago de alimentos para que tu juez sea competente, con independencia de que hubieran tenido domicilio, quizá en el matrimonio o en la vida común en un lugar distinto. Y claro, la regla máxima que rige en cuestiones competenciales, recuerden, pacta sunt servanda, la autonomía de la voluntad. Lo pactado obliga. Si las partes se sujetaron a un domicilio expreso, a un tribunal en una localidad para conocer del asunto en caso de cualquier controversia, pues ese será el competente. ¿Ok? Por cuantía, pues dependiendo si en sus códigos procesales civiles exista distinción de los jueces en razón de la cuantía. Aquí en la Ciudad de México pues ya no tenemos esa distinción porque ya no quiero enredarlos con lo que existía en el pasado, pero en muchos lugares de la República sí existe que hasta tal monto serán jueces de paso de cuantía menor, arriba de tal monto será un juez de primera instancia. Bueno, pues según la demanda que vayas a presentar, si excede el monto debes presentar ante el juez de primera instancia. Si no lo excede, pues ante el juez de cuantía menor o de paso, ¿verdad? Grado. Es que existe algunos casos raros en algunos códigos procesales civiles. Aquí en la Ciudad de México existió hace muchos años, pues ya no está. Ya no está de hace décadas, donde las partes podrían sujetarse a una única instancia llevado en la segunda instancia. Esto te brincaba la primera instancia para que se resolviera en definitiva. Pero lo normal es que tú inicies tu juicio ante el juez de primer grado. Eso es lo que sucede en el 99.9999% de los casos. Turno o prevención. Turno. Aquí en la Ciudad de México se presentan las demandas dirigidas al juez de primera instancia de la materia que corresponda en turno. ¿Por qué? Porque la ingresas en una oficialía de partes común que a través de un sistema de cómputo aleatorio la va a dirigir hacia cualquiera de los jueces que estén habilitados en esta plaza para equilibrar la carga de trabajo y para evitar burlar ese famoso turno. O sea, para evitar que te toque con tu juez de cabecera, digámoslo así. Pero hay lugares de la República
donde tú presentas la demanda ante el juez que quieras, solo que debe estar en turno. Esto es, imaginemos un estado, una ciudad de un estado de la República que tenga 4 jueces civiles y se ponen de acuerdo y dicen, la primera semana del mes estará en turno el juzgado primero, la segunda el juzgado segundo, la tercera el juzgado tercero y así. Entonces, dependiendo el día que vayas a ingresar la demanda, es con el juzgado que te va a tocar. No es por azar, sino por la fecha en la que lo estás presentando. Esta técnica pues no es muy buena porque lo que genera es un desequilibrio, que los juzgados no tengan la misma cantidad de trabajo y además que muchos abogados anden buscando a su juez amigo, a su juez de cabecera y pues se rompe un poquito esa regla de imparcialidad que debería regir, ¿verdad? Y la prevención. Imagínense que presentas la demanda y en el famoso turno aleatorio te toca en X juzgado, juzgado 17 de la Ciudad de México, 17º. Y entonces no me gusta ahí porque el juez quizás sea muy severo o tarda mucho o no me gusta por la razón que sea. Voy a desistirme de la demanda, recojo mis chivas y mañana la voy a volver a presentar esperando que me caiga en otro juzgado más amigable o más a mi agrado. Obviamente se van a percatar por el sistema de registro en la Oficialía de Partes Común que tú ya habías presentado esa demanda por los mismos actos, la misma acción, las mismas prestaciones en contra del mismo demandado. Y lo que deben de hacer, tanto en la Oficialía de Partes o en el juzgado en que se dirija y que le llegue, si fuese uno distinto, es que se remita la demanda al juez que conoció inicialmente, que fue el que previno, para evitar burlar ese turno, ¿verdad? Entonces, este es el presupuesto procesal de la incompetencia. ¿Qué hace el demandado? La opone al contestar la demanda. Se remite de inmediato, al superior jerárquico del juez, quien va a resolver dicha cuestión competencial. Si la declara fundada, la va a remitir al juez que estime competente. Esto es, imagínense que los emplazan ante un juez civil de primera instancia aquí en la Ciudad de México y ustedes dicen al contestar la demanda, no hombre, ese juez es incompetente. El competente sería un juez de Nezahualcóyotl del Estado de México. Si se determina por la superioridad que efectivamente es fundada y que debe conocer el juez de Neza, Estado de México, bueno, pues se va a remitir allá. ¿Y qué puede hacer el juez de allá? Puede aceptar la competencia o no aceptarla. Si la aceptan, pues ahí se acabó el conflicto, ¿verdad? A final de cuentas le van a dar acceso a la jurisdicción, acceso a la justicia al actor. Y si no la aceptan, entonces se va a generar un llamado conflicto competencial. ¿Por qué? Porque la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resulta que no es superior jerárquico del juez civil de Neza, porque pertenece a otra entidad federativa, ¿verdad? La forma de hacer valer las cuestiones de incompetencia son dos. La incompetencia se hace valer por declinatoria. Yo les diría que este es el 99% de los casos, y por inhibitoria. Me voy a ir a la inhibitoria, que es la más sencilla. Te emplazan a juicio a tu cliente y tú vas con el juez que estimas competente, le vas a chismear. Imagínate que te emplaza un juez civil de primera instancia aquí de la Ciudad de México, juez local, y tú consideras que el asunto debe conocer un juez de distrito, porque a lo mejor intervienen intereses de la federación. No sé, una demanda estoy pensando contra Comisión Federal de Electricidad. Entonces tú vas y le dices, oye juez de distrito, ¿cuál? El que esté en turno, ¿verdad? Lo presentas por la Oficialía de Partes Común.
fíjate que me emplazó, aquí están las copias de traslado, me emplazó a un juicio mercantil, un juez de primera instancia de la Ciudad de México. Pero, conforme al 104, fracción primera de la Constitución, pues el competente al afectarse intereses de la Federación no es el juez local de esta plaza, sino es el juez federal. Entonces, te pido que tú le digas a aquel que se inhiba de conocer el asunto. Entonces, el juez federal, el que reciba la solicitud de inhibitoria, dirá: ok, efectivamente, yo creo que aquel no es competente, le voy a pedir que se inhiba. Y van a ir con él, y si le solicitan que se inhiba y aquel se inhibe, pues acabó el asunto, ¿verdad? Y si no se inhibe, pues se forma el conflicto, se va al superior jerárquico, como les había comentado. Ahora, la declinatoria. Ustedes, cuando contestan la demanda, le dicen al juez que los emplazó, ante quien deben de contestar, que él decline de conocer el asunto en favor de otro juez, ya sea por razón de materia, territorio, cuantía, etc. Si este juez, ¿verdad?, cuando vea la solicitud de declinatoria, lo va a remitir la incompetencia al superior jerárquico. Y volvemos al mismo punto: si le declaran fundada, pues la van a remitir a quien se considere competente. Y si la declaran infundada, seguirá conociendo quien ya conocía en un inicio. ¿Vale? La fracción segunda de un presupuesto procesal es la litispendencia, que es cuando haya una identidad de juicios con las mismas partes, acciones, prestaciones reclamadas, que es lo que se busca: evitar que se dicten sentencias contradictorias, que tengan, ni modo que el actor presenta la demanda en el juicio 1 y se da cuenta que tiene ciertos errores o que le están contestando efectivamente, dice: pues voy a iniciar el juicio 2 y el juicio 3 y el juicio 4 y a ver cuál pega. Evidentemente, si trata de la misma acción, las mismas prestaciones y las mismas partes, la litispendencia, y que sean juicios no resueltos, desde luego, la litispendencia indica que se van a resolver en una misma sentencia. De esto hablaremos, de cada una de las excepciones, un poquito más el día de mañana. La conexidad de la causa implica que asuntos que tengan intereses o vínculos en común, aunque no sean las mismas prestaciones o la misma acción ejercida o las mismas partes en su totalidad, se deben de acumular. La conexidad tiene que ver con la famosa acumulación, para evitar que se dicten sentencias contradictorias y evitar que se rompa la continencia de la causa. La cuarta, me atrevería a decir pues que esta es quizá una de las excepciones que atienden presupuestos procesales que más se invocan en la vida práctica, que es la falta de personalidad del demandado o la falta de capacidad del actor. Vayamos por partes, dijera Jack el Destripador. Hay que distinguir entre la legitimación procesal y la legitimación activa, porque de ahí deriva todo. Déjenme ir borrando por aquí para apuntar. Hay dos tipos de legitimación en juicio. Legitimación activa, activa es del actor, pasiva es del demandador. Aquí me refería a ad causam y ad processum. La legitimación en la causa tiene que ver, grosso modo, en la titularidad del derecho controvertido. O sea, está vinculada a un concepto de interés jurídico. Y la legitimación en el proceso está vinculada a la participación en el proceso.
Dicho de otro modo, la legitimación en la causa, como lo menciona la jurisprudencia de la Suprema Corte, es una condición necesaria para poder obtener sentencia favorable, y la legitimación en el proceso es una condición para intervenir en el juicio. En la cuestión de la legitimación en la causa, suelo utilizar el siguiente ejemplo. Imaginemos, hipotéticamente, que aquí junto a nuestro domicilio, junto a nuestra casa, empiezan a construir una torre de esas inmensas que a veces edifican aquí en la Ciudad de México, de 1000 pisos, ya saben, y mi casa se empieza a hundir, se empiezan a quebrar las paredes, tengo problemas de ruido, de falta de agua, etc. Pregunta: ¿tengo yo interés jurídico para promover a lo mejor un interdicto de obra peligrosa contra la edificación de al lado? Sí, porque soy el afectado. ¿Y qué pasaría si yo vivo a 5 colonias o a 5 cuadras de este edificio y a mí no me está causando ninguna afectación, porque estoy demasiado lejos, esta edificación, pero voy y promuevo la demanda, el interdicto, diciendo, pues como me gusta esta calle, quiero que se suspenda esa obra peligrosa? Pues me dirán eventualmente, tú no tienes interés jurídico, porque no eres el titular de los derechos. Todos los códigos procesales nos dicen palabras más, palabras menos en los artículos iniciales, o sea, en el artículo 1, que puede intervenir en juicio aquel que tenga interés en que se declare, constituya, imponga un derecho o imponga una condena, ¿verdad? Entonces, legitimación en la causa está vinculada con el interés jurídico. Es cruel esa falta, esa excepción, porque te das cuenta hasta la sentencia, ¿verdad? Entonces, además es de estudio oficioso, como un presupuesto procesal. Y la legitimación en el proceso, la pregunta sería, ¿la persona que está actuando en juicio en nombre propio, pero por cuenta de alguien más, puede hacerlo? Esta está vinculada estrechamente con la figura de la representación. Recordemos que hay dos tipos de representación en los juicios, y me refiero no al civil, los juicios en general. La representación legal y la representación voluntaria. La representación legal es la que te impone la ley, la que te asigna la ley sin preguntarte, como la que ejercemos los padres sobre nuestros hijos en vías de la patria potestad. Tenemos la tutela de ellos, ¿verdad? No necesitamos decirle cada vez que decidimos sobre los hijos, oye señor juez, ¿verdad que a mi hijo lo puedo meter a esta escuela? ¿Verdad que mi hijo puede ir al doctor? ¿Verdad que mi hijo puede hacer tal o cual cosa? No, ya lo representamos. En cambio, la representación voluntaria es aquella que requiere la aceptación. ¿De quién? Del representante. Porque no basta que te la impongan, sino que si no la aceptas, pues no va a surtir efecto alguno. Ejemplo de eso, imagínense el albaceazgo. A cualquiera de ustedes los designa algún familiar, albacea en su sucesión testamentaria. Pero ustedes no quieren ir porque está muy lejos, porque no quieren tener conflictos con los parientes o lo que sea. Pues si quieren, aceptan, y si no quieren, no lo aceptan. Mientras no vayan a aceptar y protestar el cargo, no van a tener la representación. O sea, requiere esa aceptación. Ejemplos prácticos de problemas de la legitimación procesal, o sea, de representación, pues está el tutor, el curador, el interventor, el liquidador, el indusatario, el apoderado, el mandatario, todo lo que sea un sujeto que actúa en juicio en nombre propio, pero por cuenta de alguien más. Por eso suelo decir en clases que uno de los primeros temas a resolverse por nosotros es el concepto de parte. Hay parte formal y parte material. La parte formal, o sea, en la forma,
es la que ves en la carátula del expediente. O sea, Juan Pérez contra Pedro López. Y las partes materiales son aquellas que, actuando en nombre propio, pero por cuenta de alguien más, intervenimos en el proceso. Como somos a veces los abogados como mandatarios, como losatarios, apoderados, etcétera, ¿verdad? Si ganamos el juicio, el cheque que se cobre no va a salir a nuestro nombre, sale a nombre de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque es la parte formal. Y si perdemos hipotéticamente el juicio y nos condenan a pagar los gastos y costas, el cheque, el embargo de las cuentas no va a ser en nuestras cuentas, sino en la de nuestro cliente, porque él es la parte formal, insisto. Entonces, mañana veremos un poquito más el tema de la falta de personalidad. Fíjense, si la misma es del actor que la hace valer el demandado cuando contesta la demanda, se llama falta de personalidad. Pero ¿qué pasa si la defectuosa representación es del demandado? O sea, el actor se percata de ella cuando el demandado contesta la demanda y le dan vista con las excepciones y defensas. Ahí ya no se le llama falta de personalidad, sino se llama objeción de personalidad. ¿Sí? Así le dice la codificación. Falta de cuando es del demandado hacia el actor, objeción cuando es del actor hacia el demandado. Porque pues, el demandado también puede tener mala representación cuando conteste la demanda. Imagínense que tiene un poder para actos de administración, pero no para pleitos y cobranzas, pues no puede actuar en juicio. O su poder le falta sello o quinigrama en algunas de las hojas, o el poder ya llegó a su fin o tuvo un vencimiento, etcétera, etcétera. Pues hay defectos de representación. La de falta de cumplimiento del plazo de la condición a que está sujeta la acción intentada. Cuando una acción descansa en una obligación que no le ha llegado el cumplimiento, o sea, condicionada la misma, pues la falta de da lugar a una excepción procesal. No hay necesidad de entrar al fondo. Todas las excepciones procesales, todas, se les conocen en el argot, y de eso trata la lectura que les mandé, como excepciones dilatorias, y en la doctrina también se le conoce como excepciones impropias, porque no busca rehuir o escabullir el análisis del fondo, sino lo que busca nada más es que afectar un presupuesto procesal, y a lo que da lugar es a que no prospere el juicio por esa falta de presupuesto procesal, pero en algún futuro lo habrá ese juicio. La división y excusión para aquellos obligados de los obligados, básicamente para el fiador o el avalista en su caso, que pueden decir, ok, yo soy obligado de un sujeto obligado, como el fiador o avalista, insisto, pero antes de que vengas a afectar mi patrimonio, primero ve y afecta el de mi obligado, o sea, del deudor principal, llamémoslo así, para que sí y solo si no alcanza con el patrimonio de aquel, entonces te vengas ante mí. La improcedencia de la vía. La vía es la selección del tipo de juicio que hace valer el actor. El demandado, cuando contesta, puede decir, ese juicio es incorrecto porque me demanda en vía ejecutiva y era ordinaria, en vía ordinaria y era oral, o me demanda en civil y era mercantil, o viceversa, etc. Yo siempre digo que el tema de la improcedencia de la vía pues revela la habilidad del abogado para entender el proceso, porque fíjense, ya te emplazaron en una vía X, en la vía oral civil. Significa que el actor así la planteó y el juez le compró la idea a priori, tan es así que admitió la demanda y te emplazó en esa vía. Si tú estás seguro, tú demandado, de que la vía es incorrecta, pues puedes oponer la excepción, pero a lo más que dará lugar es a que se repare en la audiencia preliminar, ¿verdad? Yo soy de la idea que en esos casos, pues lo normal es quedarte con el cartucho, con el as bajo la manga, para que lo puedas hacer valer eventualmente atacando la sentencia. Mañana me referiré también un poquito más de eso. Y la fracción octava del 1122 del Código de Comercio te dice las demás que le dieran al que le dieran ese carácter las leyes. ¿Cuál? Pues las que sean, pero dentro de las que sean nos vamos a encontrar el 1131 del Código de Comercio que dice la excepción de cosa juzgada
se resolverán los términos del artículo 1129 de este código. O sea, en los mismos términos de una excepción procesal. La cosa juzgada también es un presupuesto procesal. Pero, ¿qué creen? Hay una excepción parecida que es la cosa juzgada reflejo, y esa no es una excepción procesal, esa es de análisis de fondo. Cuando ustedes escuchan la palabra excepción procesal, es que atiende a un presupuesto procesal. A eso se refiere. Si no es excepción procesal, es que se va a resolver en el fondo, o sea, en la sentencia definitiva. Las excepciones procesales se van a tramitar en materia mercantil de forma incidental. Ya no abren cuadernos separados, o sea que antes había 1000 cuadernillos según tantas y cuantas excepciones procesales. ¿Saben? No, ahora en la misma pieza de autos principal, pero se van a ir resolviendo antes de la sentencia definitiva, porque el espíritu de la norma es: ¿para qué diablos voy a llegar a una sentencia definitiva y poner al juzgador a trabajar y a analizar el fondo si a lo mejor era procedente una excepción procesal? Y con esa sola mataba el asunto de inmediato. Si hay litispendencia, conexidad, vía procesal, falta de personalidad, pues desde una vez lo resuelvo aquí. Ya no tengo que hacer un trabajo innecesario, ¿verdad? Bueno, el artículo 35 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y el equivalente de las entidades federativas del resto del país nos dice de una forma casi idéntica que son excepciones procesales estas mismas, y nos va diciendo el trámite y cuáles son las condiciones para hacerlas valer. Yo les recomiendo que analicen ese capítulo sobre las excepciones procesales para que mañana que entremos a ver un caso práctico que hoy les haré llegar en archivo, podamos ver qué tipo de excepciones haríamos valer en un problema y cómo se tramitarían las mismas y con qué pruebas, ¿verdad? Pues llegamos al momento de las preguntas y respuestas para que no nos vayamos sin ellas. Somos muchos y llegan decenas, cientos de cuestionamientos. Haremos aquí los más recurrentes que se contesten, y los que no, pues intentaré por separados hacérselos llegar. Venga. Bueno, Luis Raúl Oviedo está solicitando que le recomiendes un libro para aprender el proceso. Ok. El que les he mandado las lecturas, ambas lecturas son de mi libro favorito, que es Derecho Procesal Civil, de mi finado maestro don Cipriano Gómez Lara, de Editorial Oxford. También les recomiendo Derecho Procesal Civil de don José Ovalle Favela. Ambos procesalistas pues muy famosos, y quien quiera adentrarse en el nuevo juicio oral, les recomiendo este de mi maestro don Fabián Mondragón Pedrero, que se llama Los Juicios Orales Mercantiles. ¿Ahí se ve? Los Juicios Orales Mercantiles. Juan Olvera nos está diciendo que recomiendo ampliamente el libro Redacción sin dolor de Sandro Cohen, útil, práctico y claro. Ok, Janet Suárez está preguntando: en caso que uno sepa que el juzgador tiene vínculo o es conocido, ¿se le puede hacer saber a su superior y mediante qué forma? Ok, sí, se le puede hacer saber, pero mediante la excepción de incompetencia. Pero aquí sería para recusarlo, mediante la figura de la recusación, ¿verdad? ¿Ante quién se presenta? Ante el mismo juez. Se presenta la recusación y ahí inclusive puedes ofrecer las pruebas, las actas del estado civil que acrediten que es pariente de una de las partes, o las copias de las denuncias o juicios en común que has tenido contra el juez y que digas, pues él es enemigo mío porque ya nos estuvimos peleando en un juicio, porque ya lo denuncié penalmente, etcétera, etcétera. Nos preguntan aquí que en el tema de la representación, ¿cuándo se otorgan poderes que tienen un plazo y cuándo son de plazo indeterminado? Depende de cada entidad federativa. Aquí, por ejemplo, cerca en el Estado de México tienen una duración los poderes, y en cambio en la Ciudad de México no. Entonces eso dependerá de cada entidad según su codificación. Felipe Rodríguez pregunta: en materia de competencia por materia, ¿qué juzgado es competente para conocer sobre un título de crédito signado por un municipio?
un juzgado civil de primera instancia. Oscar Ruiz, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando la competencia se plantea ante un juez federal y el local se niegue o viceversa? ¿Cuál es el recurso o procedimiento respectivo? Ok. Primero que nada, si el juicio se presenta, si la demanda se presenta ante un juez federal y este juez federal se le plantea la incompetencia y se va a su superior jerárquico, que es un tribunal unitario de circuito en proceso contencioso federal. Y el unitario declara fundada la incompetencia y honra remitirlo a un juez de primera instancia, local, estatal. Le llega a ese juez y ese juez dice: no, pues yo tampoco soy competente. Y como el tribunal unitario no es superior jerárquico del juez de primera instancia estatal, entonces se va a ir a un tribunal colegiado y se presenta el mismo problema. El tribunal colegiado, pensemos, de la Ciudad de México, pues no es superior jerárquico del juez de primera instancia de Querétaro, ni el tribunal colegiado de Querétaro, de ese circuito judicial, pues es superior jerárquico del juez federal de la Ciudad de México. Pero lo que dice la ley, la solución es que deberá conocer el tribunal colegiado el conflicto competencial del lugar donde se presentó la demanda, o sea, sería el de la Ciudad de México, en este ejemplo. Dice Aida Flores, para el supuesto de la conexidad de la causa, ¿es propio solicitarlo desde la contestación de la demanda o posterior a la contestación solicito la acumulación? No es propio, es obligatorio hacerlo valer al contestar la demanda, porque todas las excepciones, fíjense, como si fuera un espejo, Aida, el actor, todas sus prestaciones, todo su reclamo, ¿dónde lo hace? En la demanda. So pena de que si no lo hace en la demanda, ya no lo podrá hacer después. El demandado, todas sus excepciones las tiene que hacer valer al contestar la demanda. Paréntesis, con excepción de las supervenientes, que ya hablaremos de ellas después. Porque si no las hace valer al contestar la demanda, precluirá su derecho. Jorge Guerrero Rodríguez pregunta, ¿cuál sería entonces la diferencia entre personalidad y personería? Para efectos prácticos de nosotros es un sinónimo. Lo que pasa es que los doctrinarios distinguían el problema de la falta de capacidad del actor. O sea, todos tenemos capacidad de goce, pero no la de ejercicio, ¿verdad? Y se decía que los problemas de personalidad a veces eran por la falta de capacidad de ejercicio, en tratándose del incapaz, la persona interdictada, mal de sus facultades mentales. Pero doctrinariamente nada más hacen las distinciones. Para efectos prácticos, falta de personalidad o personería es el mismo problema, legitimación procesal. La pregunta es, ¿quién interviene en juicio lo puede hacer o no en nombre de alguien más? Porque si su nombramiento no está hecho correctamente conforme a las leyes de la materia, pues tendrá ese defecto. Nos pregunta Pablo David Romero, cuando comparece el apoderado de una persona moral a absolver posiciones en una prueba de confesión y el poder con el que se pretende demostrar su debida representación no es el adecuado, ¿en qué momento se atacaría esa indebida representación? Bueno, si solo es la diligencia de la prueba confesional y no tiene facultades para absolver quien se ostenta como apoderado, se debe pedir que se declare fictamente confeso. Y lo haces de inmediato. Si lo dejan intervenir y a pesar de que el poder no tiene facultades para absolver, digamos que no tiene cláusula expresa para absolver, contra el acuerdo que se emita donde lo dejan absolver, pues procederá al recurso ordinario. David Vázquez, si se opone incompetencia por declinatoria para que un juez del fuero común deje de conocer y el asunto lo conozca un juez federal, en este caso, ¿quién es la autoridad jerárquica superior a la que el juez de fuero común deberá remitir los autos para que resuelva sobre dicha excepción procesal? Ok, el juez que conoció la demanda, que es el que admitió y emplazó, su superior jerárquico es el que va a resolver la incompetencia. En este caso sería una sala del Tribunal Superior de Justicia. Quien diría, es fundada, no debe conocer mi juez civil estatal, sino el juez federal.
Claro, al juez federal no le obliga porque no es su superior jerárquico, pero puede ser que sí acepte la competencia. Si sí la acepta, pues ahí se acabó el problema. Ya, no hubo debate. Si no la acepta porque él también se estima incompetente, se va a remitir al tribunal colegiado del circuito del lugar de donde está ubicada la autoridad que resolvió la incompetencia. Vámonos con la última. La última. Dice, para iniciar algún reivindicatorio o plenario de acción, ambas partes quienes tenían la representación fallecen y no existe algún juicio testamentario o intestamentario. ¿En quién recae la personalidad para iniciar el juicio respectivo? Es que los de cuyos se van a representar por sus legítimos representantes, tienen que aperturar la sucesión, y si todavía van a tener problemas para designar albacea, existe la figura de un interventor ahí. Bueno, me dio mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Ya es el segundo de los 5 días que vamos a tener curso esta semana, por lo que hace un servidor de lunes a jueves estaré, y el día viernes el maestro Agustín Covarrubias. Les agradezco su paciencia, les insisto, voy a estar subiendo al archivo del grupo lecturas y o casos prácticos que vamos a ir resolviendo. Hoy era un poco más teórico, por eso no aventé caso práctico, pero sí lo habrá para la clase de mañana. Y básicamente decirles sobre la solución de los casos como el de ayer. Veámoslo de una forma más sencilla. Dicen que la forma más rápida de llegar de un punto a otro pues, es la línea recta, y a veces queremos como que hacerlo muy elucubrado. Estas sesiones, insisto, duden, analicen, rebatan todo lo que aquí se expone. No es una versión final ni absoluta, ni perfecta, ni mucho menos. Simplemente, por lo que me toca, intento compartir lo que yo he ido viendo, que creo que sucede o puede tener utilidad práctica, y hasta ahí, no más aspiración de eso. Vamos a terminar bien nuestra semana, ya mañana será la tercera charla, y pues nos veremos próximamente. Gracias por su paciencia, saludos jóvenes.